Muy bien. Pues vamos a entrar en el mensaje y le he puesto este mensaje: libres para servir. Así es que acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por tu bondad y te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia para enseñar tu palabra, pero danos también oídos abiertos para poder escuchar de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de la importancia de conocer y saber que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y lea conmigo esta última parte: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta segunda parte es bien importante. Dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo Jesús nos ha hecho libres y hay una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. No, ya lo dice como que muy triste, como que no me gusta mucho esa. Pero hay algo que Cristo ya hizo en nosotros y ahora te toca a ti y a mí mantenernos en esa libertad. El yugo de esclavitud es aceptar otra vez los cargos de los cuales nosotros fuimos librados. Es decir, la Biblia describe que Jesús pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras deudas, pagó por todo aquello que nos señalaba y nos separaba de Dios. Pero cuando nosotros volvemos, como dirían, a las viejas andadas, ¿se ha escuchado esa frase? Otra vez regresaste como que ahí no. Es como si volviéramos a retomar esos cargos de los cuales ya habíamos sido librados. Y otra vez volvemos a estar sujetos a ese yugo de esclavitud. La libertad que Cristo nos ha dado es para que podamos servirle. Diga conmigo: servir a Dios. Y esta es parte de lo que Dios ha hecho en la cruz. Desde luego perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Es en la obra de la cruz donde Jesús nos conecta con esta vida eterna, pero también recibimos de Él este llamado para poder servir al Señor Jesús. Y uno de estos llamados es: somos libres para poderle servir. Y estar en esclavitud nos impide ser instrumentos en las manos de Dios. Una vez que Dios hace la obra y empezamos a caminar en esta libertad, algo recuperamos en nuestra vida. Jesús se encuentra en la región de los Gadarenos y se encuentra con un hombre que está poseído, un hombre gadareno, un hombre que lo ataban en cadenas y no podía convivir en la sociedad, no podía estar con su familia. Y Jesús viene y tiene un encuentro con él, lo libera y otra vez vuelve a ser funcional en su casa, en su familia, en su trabajo, y Dios le devuelve la libertad. Cuando nosotros estamos otra vez en esta esclavitud, no podemos ser instrumentos en las manos de Dios para poder ser útiles, para poder servir al Señor, para poder llevar a otros el mensaje con el cual Cristo nos ha hecho libres. Colosenses capítulo 2, verso 14, léalo conmigo y dice de esta forma: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros tenemos la idea que estos decretos son las cosas malas que hemos hecho, pero lo que en realidad la palabra se está refiriendo es a la ley de Moisés. Dios le había dado leyes a Moisés, leyes a la nación de Israel, para que pudieran caminar en una libertad, pero también pudieran cumplir con lo que Dios estaba demandando del pueblo de Israel. Había constantemente sacrificios. El libro de Deuteronomio y el libro de Levítico nos enseñan todas las leyes que tenían que cumplir. Y la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús anuló el acta de los decretos. Es decir, Dios había determinado que el pueblo de Israel se tenía que comportar de cierta forma. Tenía que hacer ciertas cosas, ciertos sacrificios para poder cumplir con toda la ley. Y esa ley es la que nos señalaba como culpables. Esa ley es la que nos separaba del Señor. Esa ley es la que nos acusaba, nos señalaba. Esa ley es la que nos volvía esclavos de nuestros pecados. Y Cristo Jesús tenía que cumplir al pie de la letra. Por eso es el sacrificio perfecto. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para hacernos libres.
Era necesario el sacrificio de animales, pero ahora Cristo Jesús se ofrece como el cordero por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y la Biblia dice, Él anuló esa acta, esa ley que nos acusaba, que nos señalaba, que nos impedía. Dice que era contraria a nuestra vida. Y Cristo Jesús la clavó en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser libres. La ley demandaba un pago por nuestros pecados, y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz hizo posible que se anularan todos esos cargos que la ley señalaba, por lo que ahora tú y yo somos libres. Diga conmigo, soy libre. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Es bien importante, para que Dios nos hizo libres. La semana pasada estábamos hablando que nos hizo libres no para que hiciéramos lo que quisiéramos. Ahora Dios nos da un propósito. La palabra de Dios nos enseña. Cuando regresamos a esta forma de vivir, cuando una vez que Cristo ya pagó y nos hace libres y nos encontramos con Él y estamos avanzando y caminando en la vida, cuando regresamos a nuestros malos deseos, cuando regresamos a nuestros pecados, cuando regresamos a nuestro viejo estilo de vida, lo más triste y lo más tremendo es que habría sido un desperdicio la bondad de Dios para que nosotros estuviéramos otra vez en esclavitud. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él pagó, todo lo que Él hizo por nosotros, por amor, lo hizo para que pudiéramos estar libres. Pero cuando regresamos otra vez a la esclavitud, cuando regresamos a ciertas actitudes, regresamos a ciertas acciones que hacemos, a ciertos comentarios, a formas de expresarnos, es como si la bondad de Dios no tuviera precio y no tuviera valor para nosotros. Y esto es algo tremendo y es algo muy triste. ¿Cómo es posible que todo lo que Él hizo para que pudiéramos ser libres, funcionales en casa, en la familia, y empezar a restaurar nuestra vida, nosotros lo tiráramos como que no nos importó? Y algo tiene que cambiar en nosotros. La única forma de permanecer libres es estar unidos a Cristo. Diga conmigo, unido a Cristo. La Biblia nos enseña, y Jesús dice, separados de mí nada podemos hacer. Podemos tal vez esforzarnos por lograr cosas, pero separados de Él nos vamos a dar cuenta que nos cansamos muy rápido, no llegamos muy lejos y volvemos a caer en las mismas actitudes, en las mismas acciones, volvemos a tener los problemas, no salimos, no hay una solución y seguimos tan ofuscados como al principio. Y la palabra de Dios tiene una promesa para nosotros. Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar en esa libertad. Y esta es una promesa que la palabra de Dios nos enseña. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice de esta forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo maravilloso. La palabra de Dios nos está enseñando. Dios nos hizo libres no para hacer lo que queramos. Nos hizo libres para poder quitar esa vieja naturaleza o esas cosas que hacíamos y volvernos y extendernos a las cosas nuevas que tiene para nosotros. Permanecer libres de la esclavitud es para poder servir completamente libres al Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Debemos permanecer unidos, y lo segundo que tenemos que hacer es seguir los principios que están en la palabra de Dios. Es que el pastor dice que tengo que hacer. No, es que la palabra de Dios nos enseña lo que tienes que hacer. No hay otra. Cuando nosotros tomamos la autoridad de Dios en nuestra vida, nosotros estamos tomando el consejo que está en la palabra de Dios como una guía importante para nuestra vida. Parte de lo que vimos la semana pasada es cuando hay anarquía en nuestro corazón, es que no reconocemos ninguna autoridad. Yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera y en el momento que yo quiera. Cuando rendimos nuestra vida a Jesús y tomamos en cuenta sus principios, entonces la vida que tenemos, la vieja forma de vivir va a cambiar, y la Biblia dice que hay cosas nuevas que que Dios ha formado para nosotros. Entonces la Biblia nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y esa frase es bien importante porque ya es como un borrón y cuenta nueva, ya es como un cambio de página. Y muchas veces seguimos atorados en esta parte de no puedo avanzar en la vida, siento un peso, me siento como que estancado, no logro. ¿Y dónde está esa promesa de, pues no dice la Biblia que soy una nueva criatura? ¿Cómo es que sigo atorado en estas cosas? ¿Cómo es que sigo todavía teniendo estas expresiones, estas actitudes, estas cosas que nada más como que no están bien? Y es que tenemos un pensamiento equivocado respecto a este versículo y respecto a principios que están en la palabra de Dios. Pensamos que la palabra de Dios nos va a rehabilitar. La iglesia no es un centro de rehabilitación. Lo voy a poner bien claro. Pensamos que nos va a rehabilitar de ciertas cosas. No, la Biblia dice que nos hace libres y hace las cosas nuevas. Cuando tenemos esta idea de que me va a rehabilitar, es que hay la tendencia a ¿qué? A volver a caer, a volver a cometer los mismos errores. Tenemos la idea de que vamos a ser reformados. Es que nos vamos a... No, la Biblia dice que somos transformados. Hay otra idea que se está filtrando en la iglesia y es que tienes que ser una mejor versión de ti mismo. Híjole, eso es humanismo puro en nuestra propia vida. Es que tienes que ser algo mejor. Es verdad, la Biblia nos enseña a ser mejores personas, pero nos pone una medida, y la medida es parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Es dejar el viejo yo, es menguar para que Cristo crezca en nuestra vida. Y cuando tenemos esta idea de tengo que ser una mejor versión de mí mismo, no estoy enfocándome en alguien que realmente sí puede transformarme, en alguien que sí puede traer vida nueva a mi vida. Y ese es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda. Dice la Biblia que nos va a conducir a la verdad, nos va a enseñar lo que está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a producir en nosotros el carácter de Cristo. Estuvimos llevando una enseñanza sobre el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo produce. No es algo que tú lo estás haciendo, es la ayuda, la intervención de Dios en tu vida que te está llevando a parecerte cada vez más a Cristo para alejarte de lo viejo, de lo pasado, del pecado y extenderte a las cosas nuevas que Dios tiene para ti. ¿Me estoy dando a entender? La libertad que tenemos en Cristo es para poderle servir con un corazón agradecido. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Póngame toda su atención, 20 minutos, ¿está bien? Dice, léalo conmigo: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora ¿qué? Deben seguir sus pasos. Qué interesante, porque no se trata de seguir a una persona, no se trata de seguir una corriente ideológica, no se trata de seguir un cierto, no, se trata de seguir las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Para los creyentes de ese tiempo, aceptar a Cristo Jesús como su Salvador era un gran desafío. Estaba inmersa en la cultura griega, estaba inmersa en la cultura romana, y para ellos era difícil poder concebir que un hombre, a través de un hombre que murió en la cruz, la forma más baja de humillación que tenían, murió, a través de ese hombre pudiéramos tener vida eterna y salvación. Era un concepto completamente, para la gente está cerrado. Nuestros dioses son dioses como Júpiter y todos ellos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que un hombre que fue acusado de un crimen y murió en la cruz, a través de él pudiéramos tener vida eterna? Y este era un gran desafío para la época. Esto era algo que iba en contra de las costumbres. Había prejuicios sociales: ¿cómo es posible? Ustedes son y un montón de cosas, ¿sí? Era abandonar las tradiciones familiares. Es que mi abuelo fue así, mi papá fue así, y nosotros debemos seguir así. Todo eso estaba inmerso en esta. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús en medio de luchas, de problemas, de dificultades, ahora tienen que seguir, permanecer, anclarse en la fe y avanzar en fe en Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cómo has llegado a conocer a Cristo.
Todos llegamos con una necesidad. Tal vez algunos llegamos porque era la última opción. Ya, o sea, ya estamos hasta acá de problemas. Si Dios no hace algo, si Él no interviene, ya probamos aquí, probamos allá. Pero este es lo último de lo último de lo último, ¿sí? Porque si no funciona, no sé qué va a pasar. Tal vez llegaste con problemas familiares. Algunos llegaron con enfermedad, algunos llegaron endeudados, yo no sé cómo, pero llegamos al Señor en esa condición. Y cuando le hacemos el Señor de nuestra vida y empezamos a vivir conforme a sus principios, algo empieza a cambiar en nuestra vida. Ahora tenemos que esforzarnos, permanecer y luchar en contra de la presión social alrededor. Tal vez en tu centro de trabajo, ay, es que te señalan porque eres esto o eres aquello. Y tienes que comportarte de forma diferente. Tal vez ya no eres la forma de reaccionar explosivo que eras. Ahora tal vez eres más mesurado. Algo Dios está haciendo en nuestra vida. Y Pablo le dice, ahora debes seguir, ahora debes permanecer, ahora no te apartes del camino, no te rindas, sigue adelante, Dios va a cumplir, Dios va a honrar tu fe, avanza, confía en el Señor, Él te va a ayudar, no estás solo. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que tomar, permanecer en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. La pregunta para nosotros es si estamos cediendo a la presión alrededor. En estos días que hubo esta marcha, ¿verdad?, por celebrar el Día Internacional, había una de las personas que decía, bueno, ¿en qué le beneficia a una persona? Y estaba una vitrina de unos vestidos de novia y se los habían rayado todo, y decía, ¿dónde está esa parte, no? ¿Qué tiene que ver un vestido de novia con toda esta parte? Y nos damos cuenta que hay una anarquía, hay una leyes, porque no vemos que nadie reparó lo pintado, nadie reparó lo dañado, nadie hizo, sino como que pues cada quien que pague lo suyo. Algo no está bien en nuestra sociedad. Cristo nos hace libres no para hacer lo que queramos, sino que podamos servir al Señor en este tiempo. Y la Biblia para ellos fue un desafío en ese tiempo aceptar a Jesús. Lo mismo será para nosotros. Hay presión, pero Dios te va a ayudar. Versículo 7 dice, arráiguense profundamente en Él, léalo conmigo esta parte, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Todo esto tiene un inicio. ¿Dónde está el inicio de esta vida nueva? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo segundo es seguir sus enseñanzas. No es la idea del pastor, no es, pues ya se lo sacó de la manga. No, es que hay principios que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y tratamos de avanzar conforme a lo que nos está enseñando. Cometemos errores y a veces fallamos y ahí estamos luchando como todos. Pero volvemos otra vez al camino y volvemos a enfocarnos en el Señor y seguimos avanzando. Dios estableció principios para el matrimonio. Principios que fortalecen una vida matrimonial, seguir sus enseñanzas. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos en esta relación? Es que me cuesta trabajo, es que las letras de las Biblias son muy chiquitas. Hay una Biblia grandota, hay una señora hace algunos años me regaló una Biblia porque empezó a ver que usaba lentes, ¿sí? Entonces, traer la Biblia, se las voy a traer un día, ¿sí? Es casi del tamaño así. Dije, bueno, o sea, sí uso lentes, pero como que todavía no estoy a ese nivel, ¿no? Y la letra es así de grande, entonces la señora yo creo que demostró como que su amor, ¿no? Dije, bueno, pues Señor, gracias por eso, ¿sí? Pero tenemos que seguir sus enseñanzas. Yo no sé por qué te dije eso, pero bueno, fue gratis. La palabra de Dios nos enseña, y el apóstol Pablo usa una palabra, y es la palabra arraigados. Y esta palabra significa estar destinado en un lugar de forma permanente. Es decir, tienes que echar raíces. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Dice la Biblia que nos fuimos trasladados de un reino de oscuridad a un reino de tinieblas. Y ese es el lugar a donde nosotros tenemos que estar siendo arraigados en el Señor. Echar raíces, permanecer.
Por ejemplo, una palmera soporta los vientos y podemos verla tal vez en los camellones, en los lugares donde hace mucho calor. Aquí en Jalapa hay algunas, pero viene el viento y nada más como que se sacude, ¿no? Ahí está. Y termina la tempestad y vuelve otra vez a ponerse igual. ¿Por qué? Porque tiene muchas raíces y sus raíces son profundas de tal forma que la hacen estable y firme. Y nuestra vida tiene que ser así en Cristo Jesús. A veces vienen unos ventarrones que la pobre palmera queda sin hojas, pero al tiempo vuelve a retoñar. Y si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, vas a pasar dificultades, problemas, qué sé yo, ¿sí? Pero tú vas a poder terminar y poder decir, estoy firme en el Señor. Él es el que me ayuda. Y tal vez ya no tienes frutos. La Biblia dice que vas a volver a retoñar para volver a dar frutos que den gloria a Dios. Amén. Sí. Echar raíces profundas en el Señor. Establecerse en un lugar. La iglesia es un lugar para poder echar raíces y poder servir. Lo segundo que vemos en este versículo es la palabra edificar. Dice edificar nuestra vida en Cristo. Y edificar significa construir. No hay mucho que hacerle ahí. Es construir algo. Y tal vez tú has oído de la torre inclinada de Pisa. ¿Cuántos la han oído? Sí, un montón, ¿verdad? Y hay muchas fotografías donde la gente como que la detiene, otros como que la empujan y se ponen ahí un montón de poses, ¿sí? Pero la Biblia dice, bueno, que nosotros tenemos que estar edificados y arraigados en Cristo Jesús. La torre de Pisa, mientras la iban construyendo en el año 1700, 1800, iban en el tercer piso y empezó a inclinarse. Se inclinó 3 grados. Dispararon la construcción. Los ingenieros de esa época, el diseño era lo mejor, pero construyeron en un terreno equivocado. 2 cosas importantes, 2 aspectos importantes para la construcción. Son los cimientos y es el terreno. Construyeron en un terreno demasiado blando y las piedras eran muy grandes y muy pesadas. Terminaron de construir la torre y la torre se inclinó, ¿sí? Hoy en día parece que son 4 grados los que está inclinado. En algunos dicen son 6 metros de inclinación. Hay otros edificios que están más inclinados. Pero lo curioso es que cuando tú vas a ese lugar y quieres entrar para subir a la torre, te ponen un límite. El límite es una persona que sea muy ligera y una persona que sea muy bajita. Casi es como para niños, porque muy pesado ahí, ¿verdad? Y, chin, ya no tenemos la entrada ahí, ¿sí? Pero realizaron trabajos hoy en día para poder conservar, pero fue un error. Escogieron un mal terreno, el diseño pudo haber sido, pero se inclinó. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra de Dios y tiene que ver en el lugar en donde estamos edificando. Muchas veces edificamos en el lugar equivocado y al final son las consecuencias. Es como Jesús lo decía en el libro de Mateo, del capítulo 7, sobre los 2 cimientos. Un hombre que edificó su casa sobre la arena, el otro lo edificó sobre la roca. Y dice el verso 24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. La Biblia nos está diciendo, tienes que estar, una vez que estás en esa libertad en Cristo, tienes que arraigarte en la fe, tienes que profundizar en la palabra de Dios, tienes que escuchar el mensaje. Estamos desarrollando pequeños devocionales, a lo mejor tú los escuchas y si los escuchas, gracias, puedes compartirlos con alguien más, pero toma un principio de ahí, que te pueda ayudar, que pueda bendecirte, que puedas meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Algo muy bueno sería que pudieras tomar anotaciones de la enseñanza, de la predicación. Gracias a la tecnología, los versículos los tenemos aquí en la pantalla, pero también subimos las enseñanzas al canal en las redes sociales, algunas cosas. Y hay una facilidad para poder de alguna forma conectarnos con la palabra de Dios, aprender. Y Jesús da dos claves en este versículo 24. El que escucha y sigue sus instrucciones.
Y es de ahí donde nosotros tenemos que participar. Dice al final del verso 7 de Colosenses: entonces la fe de ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? Se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Seremos personas que vivimos agradecidos por lo que Dios hizo en nuestra vida. Lo que hacemos es porque Cristo nos hizo libres, nos salvó, nos restauró, y en esta gratitud nosotros podemos servir a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Dios nos hace libres y la Biblia nos describe: permanece en esta libertad. Y una vez que estás en esta libertad, fortalece tu fe. Ve en el lugar donde puedes arraigarte, donde puedes aprender, donde puedes echar raíces, donde Dios te ha establecido para que puedas aprender, crecer en la fe y servir al Señor. Sirve al Señor en tu casa, en tu matrimonio, con los tuyos, en el trabajo, y sirve al Señor en la iglesia. Lo segundo es que nosotros vamos a rebosar de gratitud cuando nuestra fe está siendo fortalecida y servimos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. Dios ha sido muy bueno. Dios nos ha sanado, Dios ha hecho cosas sorprendentes. Si usted supiera, ¿verdad?, tantas cosas que hemos visto en el Señor, y cómo Dios ha sido fiel en cada momento, y cómo decirle: no, Señor, cómo no agradecerte, cómo no cantarte, cómo no servirte con todo nuestro corazón, porque Él ha hecho que nuestra vida esté en esta libertad. ¿Vamos bien hasta aquí? Lucas capítulo 1, y vamos a ver 3 áreas, ¿sí? A lo mejor no alcanzamos a ver todas, ¿sí? Pero si ya Dios me hizo libre para servir, la pregunta es: ¿cómo puedo servirle? Zacarías está orando. Este capítulo 1 de Lucas, tú lo puedes leer, está súper interesante. Es cuando el ángel visita a María. Está esta parte de los pastores, está esta parte donde Dios le está hablando a Zacarías. Tiene una visión en el templo, le dice que va a tener un hijo. Ellos son ya adultos, ya son pues no son abuelos porque no han tenido hijos, pero ya son personas adultas. Y Zacarías está en el templo y tiene este encuentro con el Señor, de tal forma que, por no creer, él siendo un sacerdote, dice que él quedó mudo, y al tiempo Dios le iba a devolver el habla. Ahora, verso 74 y 75 dice, léalo conmigo: hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Qué interesante. Zacarías está en el mejor momento de su vida, que es cuando están para presentar al niño, para poder ponerle el nombre, y él empieza a tratar de escribir. Y bueno, nadie en tu familia se llama Juan. ¿Cómo le vas a poner al niño? Pues había que ponerle Zacarías, porque así era la continuidad. Pero su esposa le dice: no, se va a llamar Juan. Y le preguntan: bueno, la esposa sí está bien, puedes opinar, pero a ver, ¿qué dice el encargado? Y se hacía una ceremonia importante, y pide que le traigan una tablilla para escribir. Escribe en una hoja: su nombre va a ser Juan. Y es cuando la Biblia describe que él empieza a hablar, y él empieza a adorar al Señor, exaltar al Señor. Y dentro de esa adoración escribe Lucas estos versículos que él dice. Dentro de esa oración: fuimos rescatados de nuestros enemigos para servir a Dios. Y usa Zacarías esta frase de rescatados, y se refiere a esta liberación. Fuimos rescatados de nuestros enemigos, y hacemos memoria de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Éxodo capítulo 9, verso 13. Zacarías está remontándose a todo ese antecedente que ya tenía. Fuimos liberados, Dios hizo algo extraordinario con nosotros como nación, y ahora podemos servirle. Y dice Éxodo capítulo 9, el verso 13: entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón, y dile así: así dice el Señor,
el Dios de los hebreos, deja que ir a mi pueblo para que me sirva. Y este es el propósito por el cual Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos liberó de la opresión, de la acusación, del pecado, del dominio de nuestros deseos, del dominio de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos. Fuimos liberados, fuimos rescatados. Es lo que Zacarías está diciendo en estos versículos. Has sido rescatado, has sido librado de tus enemigos. El acta que te acusaba, todo aquello que estaba en contra, ya no está. Ahora eres libre. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Y de qué forma? Sin temor, en santidad y en justicia. Esta palabra liberación, cuando usamos esta palabra, ya hay como que una resistencia, ya es como que un montón de cosas. Pero este es el significado de esta palabra liberación. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y nos hace libres, esto es lo que Él está haciendo en nuestra vida, es lo que Él hizo por nosotros. Implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que impiden que cualquier individuo la oportunidad de crecer espiritualmente y desenvolverse en su totalidad. Cuando llegamos al Señor había cosas mentales que traíamos. Algunos tenían algunas persecuciones, algunos delirios, algunas cosas en la mente, alguna agitación, algunas cosas. ¿Y Cristo qué hizo? Nos liberó. Algunos veníamos con una opresión física de enfermedad. Puede ser asma, puede ser diferentes cosas, temores, inseguridades. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, nos libera. Cristo Jesús nos hace libres de todo eso, para poderles servir. Y la Biblia dice que mientras estamos atados, ¿sí?, no podemos crecer, la persona no puede desarrollarse de manera correcta. Es como este endemoniado gadareno. Pasó mucho tiempo, lo tuvieron que aislar, lo tuvieron que dejar a un lado porque no lo podían controlar, no lo pudieron atender en la ciudad, no había programa social que le pudiera ayudar. Lo trataban de cuidar y lo encadenaban y rompía las cadenas y se iba a los sepulcros. Hasta que Cristo Jesús llega y le hace completamente libre. Y la Biblia describe ahí en el Evangelio de Marcos que cuando las personas de la ciudad llegaron a encontrarse con Jesús, encuentran a este hombre en su cabal juicio, entablando una conversación. Estaba ya vestido. Y este hombre quería seguir a Jesús, y lo que Jesús le dice: regresa a tu casa y cuéntales a todos cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Dice la Biblia que este hombre se regresó y empezó a hacer testimonio vivo en Decápolis, 10 ciudades que estaban ahí en la región. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos libera para poderle anunciar a otros las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Te hago una pregunta: ¿qué Dios ha hecho contigo? ¿De qué Dios te ha hecho libre? Tal vez de tu carácter, a lo mejor de tu temperamento, a lo mejor de la explosividad. Pero ¿de qué Dios te ha hecho libre para que puedas ser funcional en tu casa, funcional en tu matrimonio? Si antes eran gritos y sombrerazos y un montón, ahora ya no, hay una paz en el hogar. Algo diferente empieza a cambiar. Tu misma vida empieza a ser diferente. Las personas empiezan: ¿qué estás haciendo? Ya no te vemos con esta persecución o este estrés. Algo Dios está haciendo. Magda nos compartía la semana pasada, creo, de todas las cosas que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios le está regresando cosas. Su vida está siendo transformada. Yo le digo: gloria a Dios por eso, porque vas a tener que testificar y decir lo que Dios está haciendo en tu vida para que todos podamos crecer en nuestra fe y decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que tal vez cada uno de nosotros tenemos una historia. Y eso es algo que tiene que ser contado para alguien más. La liberación es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿sí? Es parte de lo que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es la finalidad de esta liberación? Poder servir a Dios sin temores, sin resentimientos. Poder servir al Señor con un corazón dispuesto. Dice estos versículos que leímos:
Hemos sido rescatados, el verso 74 y verso 75, de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y en justicia mientras vivamos. Tres cosas que Zacarías y podemos extraer en esta tarde. Fuimos libres para servir al Señor. ¿De qué forma? La primero es servir a Dios sin temor, servir a Dios en santidad y servir a Dios en justicia. ¿Qué es servir a Dios sin temor? Yo estaba pensando en esto. Bueno, pues es que es pues no tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Es como, no sé, cuando te llama el jefe, ¿verdad? Y te llama a su oficina pero yo qué hice, ¿no? Ya estás con esa preocupación de que no, pues yo no fui, o sea, y estás haciendo memoria, ¿no? A ver, no llegué tarde, ¿tuviste algún conflicto no, o sea, y estás con esta inseguridad, ¿cierto o no? ¿Sí? Cuando te llaman a la dirección, ¿sí? A mí me llamaban para premios, nada más. Sí, me salió. Servir a Dios sin temor nos habla de la confianza que tenemos en Dios. Es decir, no debes de acercarte a Dios con este temor, con esta inseguridad de que, ay, pues ya vio lo malo que soy y todo. No, Dios te ama. Dice que Dios ama al pecador, pero no va a tolerar el pecado. Y algo tienes que hacer. Si Él no cambia, ¿quién tiene que cambiar? Yo. ¿Sería conmigo yo? Sí. No decía, ay, mi esposo, ¿no? Que cambie él primero. No, mi esposa que cambie, ¿sí? Primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Si no conocemos el amor de Dios, va a ser difícil que podamos servir a Dios sin este temor, con una seguridad, con una paz para decir, Señor, gracias por tu bondad y tu fidelidad. Y servimos a Dios no con una perfección que Él está esperando de nosotros, sino con un corazón genuino en lo cual podemos buscarle. Es decir, yo sé que puedo hacer más por el Señor, pero me estoy reservando para el momento. No, es ahora cuando podemos servir al Señor con todo el corazón. Se trata de conocer y de amar a Dios de forma personal, de forma íntima. Es diferente para cada uno de nosotros. Es diferente cómo tú puedes relacionarte con Dios y cómo se relaciona Dios con otra persona. Pero es el mismo Dios que hace cosas en todos nosotros. Número 2, servir a Dios en santidad. Y la palabra santidad significa mantenerse totalmente dedicados a Dios. Es decir, no es que no trabajes y no, habla de dedicar tu vida, separados para un uso especial, apartados del pecado. Es decir, yo puedo estar en mi trabajo y si hay cosas que no están correctas, pues no voy a participar de eso. Porque me estoy apartando, me estoy consagrando para el Señor, me estoy guardando del pecado. Si has tenido problemas con la bebida, pues no te vas a juntar con aquellos amigos que están echándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una dirías, no es ninguna, ¿verdad? Y vuelves a empezar y pues ahí vas, ¿no? Por eso te mantienes alejado. Primera de Pedro 1:16 dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y este versículo es una clave. ¿Por qué podemos ser santos? Porque Él es santo. ¿Qué está pidiendo de nosotros? Guarda tu vida. Apártate de las malas conversaciones. Apártate de personas que te quieren hacer tal vez tropezar o que no son buenas compañías. El mexicano sería el que con lobos anda. Ahora Proverbios dice, el que con malos anda, pues malo será, ¿sí? Pero la palabra de Dios es bien clara para nosotros, ¿sí? Entonces servir a Dios en santidad es reservarnos para el Señor, apartarnos para el Señor y guardarnos de todo pecado, mantenernos y ser diferentes. Y número 3, servir a Dios en justicia se trata de hacer lo correcto. Diga conmigo, hacer lo correcto. En todas las cosas que tú hagas, tienes que pararte del lado correcto que la palabra de Dios nos enseña. Es que el pastor, no, la Biblia dice, entonces yo me paro del lado donde Dios está diciendo que tengo que pararme. Y hacer lo correcto muchas veces no es fácil.
porque eres presa de críticas, de señalamiento, a veces de burlas. Pero hacer lo correcto trae honra y trae obediencia al Señor. Y la obediencia trae honra. Salmo capítulo 34, verso 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones. Este versículo puedes subrayarlo en tu Biblia, puedes tomarle foto, puedes acordarte de él, porque dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Aquellas personas que hacen lo correcto, aquellas personas que se han guardado, que se apartan, dice que están que sus oídos atentos a sus oraciones. Wow. No es que Dios no escuche a todos, pero pone especial atención a quienes, aquellos que son justos, aquellos que tienen un proceder diferente, aquellos que se han guardado, aquellos que se han reservado. Dice Dios, sus oídos están atentos a sus oraciones. Señor, yo quiero ser de esos. Señor, de que si estamos orando, Señor, tus oídos estén atentos, tus ojos estén ahí presentes. Y mientras oramos, Señor, actúa sobre nuestra vida. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y con esto vamos a concluir. ¿Aprendió algo en esta mañana? Oh, gloria a Dios, yo también. Capítulo 1, verso 17, dice, léalo conmigo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.